y en especial al Instituto que me honrara en moderar esta mesa que para nosotros es de suma importancia por dos razones. En primer lugar, por la calidad de sus integrantes, que me permito presentarlos, y por razones de jerarquía, en este caso de su antigüedad como académico, me permito presentar en primer lugar al profesor Jairo Parra Quijano, quien es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, forjador de esta iniciativa que tuvimos nosotros hace 14 años de iniciarnos como un capítulo del Instituto Colombiano y formar el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y aprovecho aquí para explicar brevemente, sobre todo por el nombre. Cuando se fundó el instituto, había un Instituto Panameño de Derecho Procesal, presidido por el maestro Jorge Fábrega Ponce. No podíamos tener dos nombres a la vez, y luego, sobre esa razón, es la situación de el nombre que con mucho orgullo y sobre todo la impronta que ha sembrado en este país lleva nuestra academia. A mi mano izquierda nos encontramos con un jurista que por errores de carácter administrativos, y pido las disculpas formales, se trata de Jordi Nieva Fenol, quien en estos momentos le gustaría estar frente a un televisor viendo el juego del Barcelona, que es su equipo, con el Real Madrid, pero que ha preferido compartir con nosotros la tarde de hoy para departir, ¿verdad?, con ustedes los conocimientos sobre este importante debate que vamos a tener. Y a mi mano derecha tenemos a un jurista Nobel de una actividad académica profunda, tan profunda que su tesis de doctorado es justamente sobre el pensamiento de Michele Tarufo, y que está próximo a terminar. Me refiero a Maximiliano Aramburu, que además de eso es un tratadista y expositor sobre temas de responsabilidad civil del Estado, y creo que vamos a aprovechar pues la presencia de estos tres grandes panelistas para hablar de un tema importante, quizás uno de los temas más atractivos de esta tarde, que es sobre la verdad en el proceso mito o realidad. Y quisiera comenzar manifestando, ¿verdad?, sobre este aspecto, una pregunta con la cual inicio para que cada uno de ellos pueda exponer sobre este debate, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero le damos de 8 a 10 minutos a cada uno de los expositores, luego vamos a preguntarle y le vamos a pedir al público de igual manera que pueda preguntar para los efectos de que el debate sea en conjunto, no sea un monólogo, como nos acaba de señalar el maestro, sino que por el contrario sea algo participativo y que la verdad de esta mesa redonda al final la hayamos podido construir todos nosotros. Comienzo señalando un aspecto importante que se discutiera en un libro que casualmente me obsequiara aquí Maximiliano, que presentara Jordi Ferrer Beltrán, en un homenaje que se le hizo a Michele Tarufo, y que él nos dice que a propósito del proceso, ¿verdad?, es un subsistema de la organización social, como lo es la política, como lo es la economía, como lo es cada una de las actividades, y que desde ese punto de vista no lo podemos ver como un tecnicismo, sino por el contrario, ¿verdad?, como un subsistema, como cada una de estas ciencias. Y sobre eso, entonces, iniciaré preguntando a ambos panelistas qué tan determinante es la verdad
o la mentira en una sociedad, a propósito del debate de Kant con Benjamin Constant sobre el problema de decir siempre la verdad. Kant decía, es imperativo y absolutamente decir la verdad. Y Constant, en ese debate sobre la veracidad, nos manifiesta que hay excepciones, como encubrir a una persona que va a ser asesinada. Entonces, sobre ese debate de la verdad, y a propósito de la verdad o mito en el proceso, esa es mi primera pregunta o interrogante para que los tres expositores nos puedan señalar o nos puedan conducir en ese debate entre Kant y Constant. Y le cedo la palabra al profesor, al maestro, al amigo Jairo Parra Quijano. Bueno, en primer lugar es muy satisfactorio estar aquí. Siempre hemos venido, este instituto se construyó con una participación del profesor Zamorano, otras personas, y yo también participé en eso. Segundo, una gran satisfacción de que ustedes miren que nuestros compañeros de panel son unas personas muy jóvenes y de grandes conocimientos. Eso demuestra que estos institutos han logrado que la juventud se vincule y que los temas más difíciles sean también tratados por ellos, porque la edad nada tiene que ver con el conocimiento. Si uno se vuelve viejo, lo que hace es que se arruga, lo que tiene es que estudiar, de tal manera que por eso hay que cambiar ese planteamiento que dice fulano tan brillante, lástima que sea tan joven, como si la juventud fuera para restar. Hay que decir fulano tan brillante y además tan joven. De tal manera que hay que acostumbrarnos a eso. Y quiero de una vez decir que debemos consentir nosotros los adultos a los semilleros de estudiantes de Derecho Procesal, porque la justicia es prospectiva y tenemos que dejarle a las generaciones futuras personas sobre todo con este profesor muy joven, colombiano, que ha tenido una brillante carrera. Y al profesor Jordi Neva Fenol, que es un tratadista muy connotado, muy conocido, español y muy brillante. El defecto que tiene es que es hincha del Barcelona y yo desde antes de nacer soy hincha del Real Madrid y de Millonarios de Colombia. Muy bien. Dicho lo anterior, yo creo que es tiempo que corrija el error. Dicho lo anterior, podríamos pensar en esto, despacio. Y copio en parte a Recher. Fíjese que el hombre se encuentra en la naturaleza, y ese es pensamiento kantiano, se encuentra en la naturaleza para llenar un vacío de la inteligencia. El hombre procura conseguir la verdad, así como procura conseguir alimentos. Y procura conseguir la verdad con un estado de necesidad, dice que estamos diciendo con imperio, con estado de necesidad, con el fin de poder orientar su proceso cognoscitivo. Y así como procura conseguir alimentos, procura conseguir la verdad en su mayor dimensión. De tal manera que la búsqueda de la verdad en el campo del desenvolvimiento humano es un estado de necesidad. En segundo lugar, irrumpe un criterio social de la verdad, y copio a Lynch, en el sentido de que en nuestras conversaciones diarias, cuando intercambiamos ideas, queremos transmitir algo que sea cierto para que las otras personas en nuestra conversación puedan refutarlo. De tal manera que la sociedad en su vida cotidiana necesita con imperio decir la verdad.
y en el campo macroscópico de la organización del Estado, se quiere que el Estado no le mienta a los ciudadanos, que los informe, porque como dice Zabreveski, las mentiras en las democracias deben ser considerados como crímenes de ella y debieran ser sancionados. Entonces, en resumen, es muy importante que nosotros nos acostumbremos a decir la verdad porque casi instintivamente lo necesitamos. En segundo lugar, en nuestra vida cotidiana solamente podemos discutir y que sea comprobable quién tiene la razón cuando lo hacemos con el basamento en la verdad. Y en tercer lugar, debe haber o hay una necesidad social imperiosa que el Estado informe para que los ciudadanos puedan ejercer la democracia, que es la manifestación de las distintas ideas que las personas puedan tener con respecto a la democracia. Entonces concluyo para decir que es una necesidad imperiosa. Necesidad la utilizo en el sentido de exigencia, de que en casi todos los comportamientos humanos y durante los enjuiciamientos que le podamos hacer a las políticas del Estado se diga absolutamente la verdad. Muy bien. En esa misma dirección, ahora cedemos la palabra a Jordi Nieva Fenol, que a propósito de la verdad y a propósito de la ponencia que tienen ustedes en la memoria que hemos repartido, tiene dos importantes temas en este aspecto. En primer lugar, se ha manifestado por él en su ponencia, en la parte introductoria, que no se puede hablar del proceso y tratarlo en debates como estos sin hacer referencia a la prueba. Y en segundo lugar, que el problema de la prueba es un problema tan antiguo pero muy maltratado en el aspecto de tema analizado. A tal punto, señala él, que el 90% de los casos en España, los jueces tienen un formulario casi de elaboración del fallo, descuidando un principio fundamental que el juez debe de tener, que es el principio de razonabilidad. Sobre esta introducción, entonces me permito presentar pues aquí a nuestro segundo expositor de este debate, tomando como premisa la pregunta que hiciéramos al propósito del debate entre Kant y Constant. Bien, buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría agradecer nuevamente al Instituto Panameño de Derecho Procesal y a su presidente Abel Augusto Zamorano haberme invitado por cuarta vez ya en estos últimos 10 años a este congreso. Y además en este caso se ha producido una curiosa anécdota, ¿no? Que es que me han naturalizado colombiano. Si ustedes ven el programa, ven aquí, digamos, la bandera que adorna mi nombre, pues verán que es la bandera colombiana y no la bandera española. Esto, si me hubiera ocurrido en España, me dirían básicamente que es que los catalanes queremos ser cualquier cosa menos españoles, ¿no? Pero como me ha ocurrido aquí, pues la verdad es que estoy bastante contento porque si mi nombre pues ha sonado a nivel internacional en los últimos años, ha sido en buena medida gracias a las invitaciones que Jairo Parra me fue haciendo pues cuando a mí no me conocía absolutamente nadie, al Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la primera vez en el año 2006 en Cartagena de Indias. Al año siguiente reincidió y al cabo de 2 años volvió a reincidir. Y la verdad es que siempre que estoy pues a su lado lo recuerdo y me gusta pues que esto se sepa. Comprendan ustedes que en estas circunstancias para mí es un auténtico regalo estar compartiendo mesa pues con Jairo Parra Quijano por esta circunstancia que les acabo de decir y por supuesto también con mi buen amigo Maximiliano Aramburu. Además el formato, y permíteme un minuto más, el formato me parece realmente muy bueno. Creo que este es el formato que tendría que haber en todos los congresos. Creo que actualmente tenemos que huir cada vez más
de las ponencias y entrar en un auténtico debate, porque justamente la gente que viene a un congreso y nosotros que estamos aquí, además de hablar en privado, pues lo bueno es que hablemos en público y que verdaderamente de nuestra discusión salgan nuevas ideas y de alguna forma se inspire la creatividad de la gente, con lo cual también te felicito, Abel, por este formato que has escogido. Bien, en cuanto al tema planteado por el moderador, en cuanto a la verdad y a la sociedad, en cuanto al debate de Kant, tengo que decir que la ponencia que ustedes tienen en el libro que ya les han entregado realmente enraiza directamente con este tema. Es decir, yo en esa ponencia de lo que hablo es de una persistencia incomprensible, a mi juicio, del sistema legal de valoración de la prueba. ¿Por qué es incomprensible? Pues bien, porque el sistema legal de valoración de la prueba creía que era verdad aquello que una persona jurada, o bien lo que decían dos testigos, o bien lo que un juez decía que había visto, o bien lo que un notario atestiguaba en un documento público. Claro, todo eso puede ser falso, naturalmente, como cualquiera puede entender con total facilidad. Pero, en cambio, se le reconocía en el sistema legal de valoración de la prueba el apelativo de prueba plena, ¿no? Es decir, o sea, no se podía discutir aquello, salvo que tuvieras otra prueba plena, igual que las que acabo de decir. Y de esa forma, si el demandante tenía una prueba plena y el demandado tenía otra prueba plena, había que ver qué más pruebas tenían los dos para ver al final quién, pesando en la balanza, pues podía ganar el proceso. Como ven, el sistema era perfectamente absurdo, es decir, no tenía ningún sentido. Al final podía ganar el proceso alguien únicamente porque tenía 6 testigos en su favor y el otro únicamente tenía 5. Tan estúpido verdaderamente como esto. Con lo cual, durante esos 8 siglos aproximadamente que duró la vigencia, y todavía dura en parte la vigencia del sistema legal de valoración de la prueba, pues lo cierto es que el proceso se alejó de la verdad. Es decir, en realidad no le importaba en absoluto la averiguación de la verdad. Le importaba resolver el conflicto, salir del paso, tener una solución que la gente aceptara por la autoridad que representaba un juez delegado por los reyes en la época o por el emperador, dependiendo del territorio donde nos situáramos, y como eso lo había hecho el juez, acudiendo a este sistema que ya ven ustedes que es rocambolesco, es verdaderamente absurdo, pues entonces sencillamente bastaba con dictar una sentencia y ya. Es decir, no hacía falta ni muchísimo menos pues ni valorar la prueba ni entrar en ella más allá de lo que yo les acabo de decir. Bien, tuvimos la suerte de que a partir del siglo XVI, iniciándose la cuestión con algún autor francés no tan conocido, pero sobre todo armándose un buen debate en Inglaterra con Francis Bacon, sobre todo, seguido después por Locke, seguido después por David Hume, y llegando ya un poquito más tarde al autor que ha citado nuestro moderador, a Immanuel Kant, ya en un sitio tan lejano en aquella época como Prusia Oriental. Pues bien, ¿qué nos decían estos 4 filósofos? Básicamente estos 4 filósofos eran fundamentalmente empiristas, es decir, trataban de sacar a la sociedad de las creencias que tenían derivadas simplemente de que algo era cierto porque lo decía una autoridad, porque lo decía en concreto un libro, que en aquel caso pues era la Biblia o lo decía la doctrina de la Iglesia. Esos autores dijeron, no es cierto algo porque lo haya dicho una autoridad. Ese es el argumento escolástico por excelencia, sino que algo es cierto si nos acercamos a la experiencia y lo confirmamos. Es decir, y esta fue la principal aportación de Francis Bacon, nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Y esta es justamente la frase clave que después va a ser repetida por el resto de filósofos que les he dicho. De hecho, si ustedes acuden a la crítica de la razón pura de Kant, encontrarán que la primera frase de ese no tan grueso libro, pero denso en todo caso, es: no hay ninguna duda de que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Bueno, ese fue, digamos, el panorama en el ámbito filosófico. Pero trasladado al proceso, ¿qué significa? Claro, trasladado al proceso significa que nuestro sistema legal de valoración de la prueba, basado sobre todo en aquel método escolástico que se ha explicado, no valía. Y, por tanto, teníamos que ir a un nuevo sistema. Eso es fundamentalmente lo que dijo David Bentham en las primeras páginas de su obra, cuya lectura también les recomiendo muy vivamente. Dijo, es absurdo
que alguien pueda ganar un proceso porque tenga 3 amigos y el otro 2. Lo dijo tal claro como se lo estoy diciendo. El proceso lo tiene que ganar quien tenga la razón de su lado y quien tenga la verdad o la realidad de su lado. Bien, eso lo dijo Bentham a finales del siglo XVIII y le tomaron los apuntes y luego se hizo su libro, no lo hizo él, se lo hizo un francés, a principios del siglo XIX. Y es algo que es muy actual. Uno lee a Bentham y realmente podría pensar que está leyendo un autor del siglo XX o incluso XXI, por la agilidad con la que escribe en algunos de los pasajes. Bien, pues esa verdad que nos lleva al sistema de libre valoración de la prueba y que nos acerca realmente a la realidad de los hechos es la verdad que, por desgracia, todavía se ignora en tantos ordenamientos jurídicos. Cuando, por ejemplo, el ordenamiento jurídico español y muchos ordenamientos del mundo hablan de algo como la prueba tasada de documento público, ahí tenemos un problema porque el notario ha podido, lógicamente, falsear la realidad y casos se han dado al respecto, por desgracia. O bien, cuando otros ordenamientos, como por ejemplo el italiano, habla del valor privilegiado del juramento, claro, todos sabemos que no es cierto algo porque alguien simplemente levante la mano derecha y lo jure. Es cierto si se corresponde con la realidad. Con lo cual, creo que a lo que tendemos que tender es a afianzar el sistema de libre valoración de la prueba porque es el que nos acerca a la auténtica realidad de los hechos. Y la averiguación de la realidad de los hechos, a mi juicio, es uno de los fines principales del proceso para que se consiga aquello que es tan difícil de definir, pero que todo el mundo coincidiremos en que es el fin principal del proceso, que es sin duda la justicia. Gracias. Muy bien. El turno justamente ahora es para el que está escudriñando el pensamiento de Tarufo con su tesis doctoral. Y justamente debatiendo sobre Tarufo, aprovecho pues para presentarle a Maximiliano Aramburu Calle, que es nuestro último de los expositores en esta primerísima etapa de este debate. Bien, yo no puedo empezar sin agradecer al magistrado Abel Augusto Zamorano por la invitación, que además me honra profundamente por estar en esta mesa, no solamente acompañado de él, sino por el maestro Jairo Parra, y por maestro y amigo Jordi Nieva, de quienes muchas veces he aprendido leyendo y en los últimos años sobre todo conversando y discutiendo con ellos. De manera que para mí no solamente es el agradecimiento, sino el honor de estar aquí acompañado por ellos. Para partir de la pregunta que formula el doctor Zamorano, acerca de la polémica entre Kant y Constant, yo partiría de hacer una distinción que creo que vale la pena hacer al menos en términos analíticos. Y es que habría que distinguir entre el valor de la verdad en tanto valor que puede inspirar, por ejemplo, una democracia, un sistema jurídico, un sistema procesal, y el deber de decir la verdad en un caso concreto. Esto para decir que si uno desdobla la cuestión en estos términos, no solamente le resulta posible determinar que el valor de la verdad en tanto valor, principio inspirador, etcétera, no es necesariamente un valor absoluto, y en esto de alguna manera se le daría la razón a Constant en los casos, para decir que hay casos en los cuales estaría justificado, no lo plantearía en términos de mentir, pero sí no necesariamente decir la verdad, en función de que haya valores superiores que justifiquen digamos, no descubrir completamente la verdad, por ejemplo, el valor de la vida humana, el valor de la dignidad, etcétera, que el caso de Constant es muy claro a esos efectos, tristemente repetido en más de una ocasión histórica, por ejemplo, con la persecución hacia los judíos, por ejemplo, pues estamos obligados a revelar dónde están los judíos a sabiendas de lo que van a hacer los nazis con ellos, digamos, como ejemplo histórico. Pues uno diría, hay casos en los que el valor el valor de la verdad permite ser comprendido como un valor no absoluto o como una situación en la que hay valores que pueden estar por encima. Y al desdoblar la cuestión entre el valor de la verdad y el deber de decir la verdad, pues no parece dudoso que al menos en las sociedades occidentales, democráticas, contemporáneas, la verdad sea un valor, digamos, pilar de la sociedad.
La verdad en el sentido, los estados deben propugnar porque sus gobiernos desarrollen su labor con apego a la verdad, las políticas públicas deben desarrollarse basadas en hechos verdaderos, no en engaños, no en suposiciones, no en sucedáneos de la verdad, y en ese sentido digamos que los ordenamientos procesales creo que tienden en su mayoría a privilegiar el valor de la verdad como un objeto de los procesos judiciales. Para ceder al guiño que hace el magistrado Zamorano en relación con Tarufo, uno diría que en efecto los sistemas procesales tienden a producir soluciones o decisiones judiciales más justas en tanto y en cuanto las normas jurídicas se apliquen a supuestos de hechos que hayan sido determinados de manera verdadera. ¿En qué sentido? Si uno atiende a una reconstrucción de la noción de norma jurídica en su sentido más elemental y sencillo, como un enunciado que une un supuesto de hecho a una consecuencia jurídica, pues la consecuencia jurídica, con independencia de la justicia material que puede evaluarse en un caso concreto en función de cualquier estructura ideológica, pues la consecuencia jurídica nunca podrá ser establecida de manera fiable si no es en función de haberse aplicado a un supuesto de hecho que efectivamente se haya realizado tal y como lo describe la norma jurídica correspondiente. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente toda solución de controversias, toda resolución de conflictos necesariamente deba obedecer a la aplicación de la norma jurídica. Es decir, el conflicto es un dato prejurídico, no necesariamente jurídico, el derecho se apropia, entre comillas, de una parte de esa realidad, y solamente la solución de conflictos con arreglo a patrones o a criterios jurídicos debe tener en cuenta o está llamado a tener en cuenta de manera predominante la verdad de los hechos. A nadie se le escapa la posibilidad de solucionar controversias sin necesidad de acudir o sin necesidad de determinar la verdad de los hechos. Las renuncias parciales que se hacen, por ejemplo, en materia de mediación o conciliación, porque simplemente solucionan el conflicto. Tarufo, por ejemplo, puede ser más exagerado a la hora de decir, bueno, los conflictos se pueden solucionar también de manera aceptable lanzando una moneda al aire o tirando unos dados, y esos, digamos, son ejemplos muy sencillos. Solamente cuando decidimos que no hay otro mecanismo adicional y confiamos en una instancia, en ese tercero en discordia del que habla el magistrado perfecto Andrés, vamos a ese tercero en la discordia para que nos solucione el conflicto con a un criterio, un parámetro que hemos predeterminado, que es el que definimos como estándar de alguna noción de justicia, que es el derecho. Ahí es cuando necesitamos de manera necesaria la verdad de los hechos para determinar la justicia de la solución. En ese sentido, yo diría que la verdad, la dimensión procesal de la verdad en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, pues tiene un valor especial a la hora de utilizar las normas jurídicas como criterio de solución de las controversias. Y en esos casos, particularmente, es en los que uno diría que las víctimas en cierto tipo de conflictos, por ejemplo, en materia penal, en materia de graves violaciones a derechos humanos, etcétera, encuentran que la verdad no solamente es un valor del ordenamiento, sino además un derecho que les asiste, casi que como una forma de sanar cierto tipo de heridas. Uno podría discutir si en conflictos civiles la verdad tiene exactamente el mismo valor. Creo que es una discusión abierta y que podríamos dar ahora si surgen en las preguntas. Confieso no tener una respuesta en este momento. Pero en ese marco, digo, donde la verdad surge también como un derecho paralelo a la aplicación de algún criterio de justicia y a la necesidad de reparación. Ahora, por más que ese sea el valor intrínseco que subyace a ciertos ordenamientos judiciales, por lo menos diría de los occidentales, democráticos, en el sentido en que los conocemos, eso no quiere decir que necesariamente los instrumentos que arbitramos para hacer funcionar los ordenamientos judiciales sean todos igualmente
funcionales o aptos para la obtención de decisiones basadas en la verdad. Por ejemplo, el profesor Bernal Cuéllar esta mañana se refería a las deficiencias en la aplicación de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio como límite a la averiguación de la verdad. Y yo creo que en ese tipo de críticas hay mucha razón. Yo creo que el profesor Jordi Nieva tiene conocimiento directo por una tesis doctoral recientemente dirigida acerca de la valoración de la prueba de interrogatorio y del asunto de los contrainterrogatorios para determinar si es verdad o no es verdad, como decían los estadounidenses hace cerca de un siglo, que el contrainterrogatorio es la máquina más perfecta jamás concebida para construir, para encontrar la verdad. Yo tengo dudas al respecto, pero no hay dudas de que es el mecanismo, digamos, que se viene poniendo de moda, casi como la chispa divina que enciende la llama de la verdad, al menos en el hemisferio. Y entonces, digamos, yo diría que casi por el contrario parece una herramienta diseñada más que para descubrir la verdad, para sembrar la semilla de la duda. Y en ese sentido, digamos, yo dejaría el planteamiento inicial aquí, reivindicando la distinción entre la verdad como un valor de las sociedades democráticas y el deber de decir la verdad, que creo que es más bien a lo que apunta la distinción de la discusión entre Kant y Constant. Muy bien. Sí, no. Vamos ahora a darle 2 minutos a cada uno de los expositores para los efectos de la réplica. Y luego formularé una pregunta para cada uno de ellos y luego el público asistente. Entonces, esta vez le doy la palabra a Jordi Nieva para que haga cualquier réplica, luego al maestro Parra y de último a Aramburu. Bien, más que réplica, confirmación. Coincido con la identificación entre verdad y democracia del profesor Jairo Parra, que él ha expuesto brillantemente. Y bueno, no creo que quede mucho más que añadir. Creo que es básico que en una democracia, pues efectivamente, nos digan la verdad y los ciudadanos sepamos cuestionarla. Es decir, lo que es transparente en una democracia es la actividad del gobierno, y lo que es más opaco, naturalmente, y tiene que protegerse la intimidad, es de la ciudadanía. En una dictadura esto ocurre justamente al revés. La ciudadanía no goza de intimidad y, en cambio, la actividad gubernamental pues es absolutamente opaca. Ahora, en cuanto a lo que ha dicho el profesor Maximiliano Aramburu de los interrogatorios, claro, tenemos que distinguir entre que un medio de prueba o una manera de hacer efectivamente conduzca a la averiguación de la verdad y que dé la sensación de que conduce a la averiguación de la verdad. Son dos cosas completamente distintas. Actualmente hay ya bastante experiencia empírica, volvemos otra vez al tema del empirismo, sobre que el interrogatorio o la forma de interrogatorio que más se acerca a la realidad de los hechos y más sincera al declarante es la forma narrativa del interrogatorio, y no el que todo el mundo piensa que es el más eficaz, que es básicamente el acorralamiento, acoso y derribo del testigo. No, lo que ha quedado bastante claro es que si se hace eso, lo que ocurre es que el testigo acaba diciendo lo que quiere el interrogador. Por tanto, se aleja de la realidad de los hechos. Por tanto, por más espectacular que pueda parecer ese interrogatorio, porque los vemos en todas y cada una de las películas que nos vienen de cualquier país en las cuales pues sale un juicio, pues ese interrogatorio pues nos aleja de la verdad. Otra, y con esto acabo, otra de las ideas más difundidas en el mundo es que gracias a la tortura podemos averiguar la verdad de los hechos. Y tampoco es cierto. Tampoco es cierto, porque también está empíricamente demostrado, y se han dado cuenta, por desgracia, gracias a la experiencia empírica adquirida en Guantánamo, que no es cualquier sitio, se han dado cuenta que el torturado lo que hace es decir lo que cree que quiere el interrogador oír. Y no la verdad, porque muchas veces la verdad es posible que no le guste. Y es posible que no se la crea. Y lo único que quiere el torturado es que le dejen de torturar. Por tanto, imagínense hasta qué punto es ineficaz algo que provoca tanta confianza en tanto ciudadano, iba a decir bien pensante, pero no, mal pensante, ¿no?, como es la tortura. Maestro Parra. En primer lugar, quiero decir esto. El profesor Jordi Nieva
habló de la valoración de la prueba como la libre valoración o libre convicción. Ese tema debe precisarse lo siguiente. Inclusive después de la Revolución Francesa, y lo dice perfecto Andrés Ibáñez y también Ferrajoli, ese sistema de la libre valoración de la prueba es una de las etapas más oscuras de la humanidad. Hay que interpretar esto de la libre convicción, como lo dice el profesor Jordi Neva, en el sentido de que el juez tiene una libertad reglada. Sí es libre, pero tiene una libertad reglada. Tiene que valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la experiencia. Eso significa que tiene que utilizar las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, de la ciencia y de la técnica, y todo bajo el yugo de la razón, con el fin de que el justiciable sepa cuáles fueron los tejidos y los argumentos probatorios que hizo el juez para que los pueda enjuiciar. Eso se parece mucho a los tejidos que se hacen con las manos mimosas de las mujeres y de los hombres que se dedican a la costura, que hay que hacer hilaciones de tipo racional y uniones para que tomen una objetividad casi como si surgieran fuera y pueda enjuiciarla el justiciable, porque de resto se le violaría lo que ya se elevó a garantía constitucional, que es el debido proceso y el derecho a la contradicción. Entonces, ese tipo de aclaración hay que hacer. Y con respecto a lo que dijo el profesor Jaime Bernal Cuéllar esta mañana, estoy completamente de acuerdo con él, en el sentido de que en materia procesal penal, que nosotros también lo copiamos, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el interrogatorio redirecto y el recontrainterrogatorio, pues depende de la habilidad y de la destreza del que interrogue, que obedece a una cultura norteamericana que todo se vuelve competencia, de tal manera que hay que mirarlo con mucho rigor y en todo caso mezclarlo con sistemas que permitan que el juez pueda interrogar para efectos de morigerar ese sentido de competencia, inclusive la frase igualdad de armas, pues eso es lo que significa, que es impropio de nuestras ideologías. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Ahora Maximiliano. Yo añadiría algo a lo que aquí se ha dicho, y es, digamos, yo creo que nadie duda de que en los ordenamientos jurídicos, y esto por retomar a Bentham, de quien hablaba el profesor Jordi Nieva, pues se han construido los sistemas probatorios como conjuntos de límites a la averiguación de la verdad. Es decir, mientras el principio en teoría es la prueba, debería ser libre en su producción y por lo tanto en su valoración de alguna manera para poder alcanzar decisiones más racionales, los regímenes probatorios lo que buscan es justamente limitar la búsqueda de la verdad de alguna manera en función de algunos valores que puedan competir en el ordenamiento jurídico con el valor absoluto de la verdad. Y en ese sentido podemos encontrar o bien reglas que favorecen o estimulan la producción entre comillas de la verdad, o bien reglas que llamaríamos contraepistémicas. Yo diría que la idea de una fighting theory of justice, una teoría de competencia de la verdad que acaba de ser mencionada, justamente obedece a un sistema de reglas absolutamente contraepistémicas. Quien resulta vencedor no es quien ha descubierto la verdad o quien ha hecho volcar la balanza de la verdad a su favor, sino quien logra, digamos, vencer en las reglas de juego con prescindencia, yo diría casi absoluta, de la verdad, porque no es un valor necesario en esa teoría competitiva de la justicia. Es una justicia puramente formal. Ahí nuevamente, como en las películas y quizás también como en la parte comercial, en las propagandas de las que hablaba el profesor Bernal Cuéllar, pues compramos lo peor de los dos mundos, la parte de ficción de las películas y la parte real de la propaganda, es que nos tratan de persuadir y no de traernos la verdad. Y en ese sentido, digamos, yo quisiera aquí simplemente plantear una idea que tomaba de alguna construcción filosófica, y es que
la prueba reina que tiende a considerarse en este tipo de concepciones del proceso es el testimonio, y en realidad el testimonio puede ser también reconstruido, y esto lo planteo simplemente para el debate, como un argumento falaz. Dado que no sabemos qué ha ocurrido, le creemos a quien haya dicho que sabe qué ha ocurrido, y entonces garantizamos la veracidad de ese testimonio, creemos garantizarla imponiéndole la amenaza del juramento. Pero claro, el juramento ha perdido algo de aquello en lo que consistía inicialmente, y es la amenaza del castigo divino para quien falla el juramento. Ahora, como el castigo divino no lo podemos extender racionalmente, pues amenazamos con el delito de perjurio, de alguna manera especial, pero parece que la diosa Temis es menos efectiva en nuestro tiempo que en el pasado, y por lo tanto, digamos, nada nos garantiza que alguien que ha jurado no falla la verdad. Y en ese sentido, digamos que pareciera confirmarse la idea de que el testimonio en realidad puede ser utilizado como un argumento falaz, y esa es una de las cosas bonitas de la teoría de las falacias, y es argumentos que parecen muy buenos pero que no necesariamente lo son, no que siempre lo son, sino que no necesariamente son buenos argumentos, y la historia de la infamia judicial está llena de ejemplos de este tipo, para confirmar que el testimonio no necesariamente es la prueba más fiable. Muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta individual a cada uno de los panelistas. Comienzo ahora con Maximiliano. ¿Cómo puedes definir la categoría del derecho humano a la verdad real, material o histórica que ha sentado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en procesos precisamente en donde lo que se discute es violaciones a los derechos humanos? Yo no sé si soy capaz de dar una definición en tanto, digamos, no sé, lexicográfica de la verdad como derecho humano, pero sí diría algunas notas alrededor de lo que puede ser el derecho a la verdad. Justamente en materia de graves violaciones a derechos humanos, y creo que lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, como programa de acción política, si se me permite, no política en el buen sentido del término, es sembrar la necesidad de que las decisiones judiciales, cuando han tenido que intervenirse para restablecer un orden mínimo de civilidad, como en los casos de este tipo de violaciones, los casos colombianos, digamos, por citar los que me son más familiares, no hacen otra cosa que reconocer que la determinación de lo que ha ocurrido verdaderamente no es otra cosa que el desenmascaramiento de cierto tipo de prácticas estatales tendientes a encubrir las prácticas violatorias de derechos humanos, y que en ese sentido el desenmascaramiento, solamente el levantamiento del velo del ocultamiento que ha sido perpetrado, favorecido por los estados, ayuda a aliviar un poco el dolor producido por las graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido yo creo que hay algo de reconocimiento de las emociones como parte de aquello a lo que tiende el derecho, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, en nuestro caso a partir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y entonces la verdad no solamente es un valor que construye las democracias o que soporta la construcción de las democracias, sino que además tiene una dimensión concreta como una de las dimensiones de la reparación de las graves violaciones de derechos humanos. Casi que un mecanismo de defensa contra las arbitrariedades y las atrocidades que algunos de nuestros estados pueden llegar a cometer, o por lo menos a facilitar, pero aquí se abre una polémica que tuvimos ocasión de discutir el año pasado en un congreso en Bogotá, justamente bajo la égida del profesor Jairo Parra. Y es si de verdad necesariamente descubrir la verdad o averiguar la verdad ayuda más a pasar la página que simplemente pasar la página. Aquí hay una polémica, digamos, filosófica, pero también práctica.
David Reith, que es un filósofo, ha sostenido que pocas cosas hay tan engañosas en términos de superación de los graves conflictos como la averiguación de la verdad, porque sin averiguar la verdad lo que hace es mantener las heridas abiertas. Entonces David Reith, no estoy queriendo decir con ello que yo lo comparta o lo comparta completamente, pone el ejemplo, y aquí me perdonarán los colegas españoles si cometo alguna imprecisión, de España. Él dice, en función de la ley de memoria histórica, en lugar de superar el pasado a través de la reconstrucción de la verdad, lo que se hace es ocultarlo. Quitan de las calles, dice Reith, los nombres de quienes participaron de ciertos hechos. Entonces, en lugar de recordarlos, lo están olvidando. ¿Casi para qué? O para superar el pasado de una vez por todas. Al margen de qué tan fiable o qué tan compartida sea la visión de Reith, yo creo que la tensión permanente entre superación, entre pasar la página respecto de cierto tipo de hechos y la necesidad de la verdad como herramienta de sanación, si se quiere, es una tensión permanente e ineliminable. En algunos casos se opta por descubrir o por establecer la verdad, no digo que a toda costa, pero sí en la mayor medida posible, y en esos casos casi que se ha establecido que con estudios empíricos que la verdad genera algún tipo de alivio, aunque no haya reparación material efectiva. Y es algo similar a lo que ocurre en los casos de graves violaciones de derechos humanos, cuando el reconocimiento de la verdad no viene por la vía de una investigación judicial o de una investigación en el marco de una corte de derechos humanos, sino con el reconocimiento espontáneo de quienes, con el reconocimiento, con la petición de perdón de quien es acusado de las graves violaciones. En ese sentido, por ejemplo, el reconocimiento de los hechos, la petición de perdón debe ser sincera, debe ser sentida, etcétera, o basta con que se pida perdón como consecuencia de una orden judicial para que se produzca el alivio. Esa tensión permanente entre la sinceridad del ofrecimiento de disculpas y la averiguación efectiva de la verdad, es decir, las disculpas como imposición o como acto voluntario, pues es similar al papel que juega la verdad en el alivio de los dolores causados por las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, para cerrar y volver al punto de partida, no sé si soy capaz de dar una definición de qué es la verdad como derecho humano, pero sí creo que en la medida en la que se reconozca como un pilar de los estados democráticos, es necesario que cierto tipo de decisiones se basen en la verdad, no necesariamente como herramienta de superación del conflicto, pero sí al menos como una herramienta de reconocimiento casi que espiritual de lo que puede significar el alivio en este tipo de casos de violaciones de derechos humanos. Ahora una pregunta para Jordi Nieva. ¿Cuánta verdad necesita el hombre en todos los escenarios de su vida? Es decir, la familia, la sociedad, todos, incluido un proceso jurisdiccional. Como diríamos en un debate de televisión, me alegra que me haga esta pregunta. Porque realmente es una pregunta bastante compleja de contestar, pero voy a intentar hacerlo. ¿Cuánta verdad necesita el ser humano? Pues depende de cada ser humano, verdaderamente no se puede generalizar. Ahora mismo Maximiliano Aramburu estaba aludiendo a la supresión de nombres de calles en España y que con ello se quería olvidar. No, más bien tengo que matizar, lo que queremos es dejar de honrar a personas como, por ejemplo, pues en Madrid, en el centro hay una calle dedicada al general Yagüe. El general Yagüe ordenó una matanza de 4.500 personas en una plaza de toros en el plazo de 48 horas aproximadamente. Y además esto no es una lucubración histórica, sino que lo reconoció él mismo en una entrevista realizada poco después de la guerra. Claro, que en Madrid todavía haya una calle dedicada a este criminal, pues te puedes imaginar que verdaderamente es algo que molesta, ¿no? O que molesta a mucha gente, a otros no, a otros les parece pues que está muy bien, ¿no? Pero en general creo que no sé, nadie se plantearía dedicarle una calle a Hitler en Alemania o una calle a Londres a Jack el Destripador, ¿verdad que no? O sea, pues me parece que esto pues es algo básico, ¿no? Ahora bien, ¿cuánta verdad necesitamos? Pues insisto, depende de cada persona. En el proceso necesitamos toda la verdad siempre y cuando podamos averiguarla.
Hay veces que no podemos, ciertamente, y nos quedan espacios opacos, espacios de dudas, espacios oscuros, que tenemos que ir resolviendo pues como podemos en un proceso penal como de las características que estamos hablando. Cuando existen estos espacios oscuros solemos inclinarnos por la presunción de inocencia, porque antropológicamente o tradicionalmente nos ha parecido que aquello es más justo. Es una idea pues que tuvo Ulpiano a principios de nuestra era y que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo y que se remonta todavía más atrás. Bueno, a lo mejor algún día llegaremos a una condición humana en la cual diremos que la presunción de inocencia está muy mal y lo que está bien es sospechar por sistema, que en realidad es lo que hacemos, más que la presunción de inocencia. O sea, el refrán ese de que cuando el río suena agua lleva no tiene un correspondiente con la presunción de inocencia. Y el que más se dice es el que cuando el río suena agua lleva o no hay humo sin fuego, ¿verdad? Entonces, insisto, en ese escenario creo que, en el escenario del proceso, la verdad está limitada por los medios de prueba que tengamos. En el escenario de las instituciones públicas necesitamos toda la verdad, lo he dicho antes. En un Estado democrático necesitamos plena transparencia, necesitamos saber todo lo que hace el Estado, especialmente en su acción de gobierno. No pueden quedar espacios oscuros, no pueden quedar zonas opacas que luego sirvan también a la literatura y a la cinematografía para crear esa especie de Estado, de imagen de Estado omnipotente. No, el ciudadano somos los que con nuestros impuestos sufragamos al gobierno y a las instituciones y por tanto tenemos que saber qué es lo que hacen. Igual que cualquier empresario tiene que saber lo que ocurre en su empresa porque paga a sus empleados. En el Estado los empresarios somos los ciudadanos y por ello tenemos que saber qué es lo que hace el Estado y tenemos el derecho a esa verdad. Y ya para acabar, en la vida privada, pues respóndanse a esta pregunta ustedes mismos. ¿Quieren ustedes saber pues si su marido o su mujer les es infiel? Si se enteran, ¿quieren que los demás se enteren? ¿Quieren conocer toda la realidad, digamos, de los hechos? ¿Quieren, por ejemplo, tener un micrófono en las casas de todos sus amigos para ver qué es lo que dicen de ustedes? Yo les digo la respuesta. Yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo critica. Todo el mundo dice maledicencias de los demás. Todo el mundo se divierte, de alguna forma destacando o caricaturizando, el lado más divertido, más chocante de una persona. Pero eso no quiere decir que no quieras a esa persona. Pero en cambio, si lo oye la persona, se lo va a tomar muy mal, lógicamente. Si se lo dicen, no, pues fulano te ha dicho que tal, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí se activa una enemistad, ¿no? Es absurdo, no tiene ningún sentido. Con lo cual, en el ámbito privado, la verdad es que créanme que creo que estamos mucho más tranquilos sabiendo cuanto menos mejor de lo que dicen de nosotros. Muy bien. Profesor Parra, ¿existe algún problema de concepto y de estructura sobre la manera como se dice la verdad en el proceso jurisdiccional, tanto por las partes como por el juez en su sentencia final? Sí, la aspiración del escéptico, que la gente elogia porque considera que es imposible acercarnos a la verdad, pues la respuesta que nosotros tenemos en el proceso es que hacemos una equiparación entre verdad sustentada sobre la probabilidad, es decir, sobre el método inductivo. Y fíjense que los aviones vuelan y no es porque tengamos una certeza absoluta de que pueden volar, sino que lo hacemos con base en la probabilidad. Por eso digamos que la filosofía aspira a la verdad absoluta. En cambio, la ciencia, la probabilidad. La vergüenza de la filosofía es el logro de la ciencia, que se desenvuelve con grados de probabilidad. Y hay que construir la probabilidad razonando, haciendo inferencias que nos permitan a nosotros llegar con absoluta tranquilidad a la convicción de que hemos logrado capturar la probabilidad. Hay una definición en una de las leyes de procedimiento penal de Colombia que dice, y lo voy a decir despacio porque me parece una figura propia de la democracia,
en la que nosotros aspiramos a vivir. No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y la responsabilidad del inculpado. Fíjese que ahí está contenido todo. A mí no me pueden condenar en una democracia sino con pruebas. La prueba no es certeza, sino es la que conduce a la certeza. Y habrá veces en que la prueba, perdónenme la expresión que es vulgar, me deja tirado en la duda. Y si no puedo salir de la duda, que es objetiva, no la que yo me construya porque me desvíe del camino regio que las pruebas me indican, pues entonces tengo que absolver. Yo creo que ese es el mejor método y el más racional, y que nosotros lo practicamos. Todos los actos que hacemos nosotros es con el método inductivo, es decir, de la probabilidad. Si decimos vamos a salir del salón, pues todos nosotros prevemos quién va adelante, qué va a hacer para efectos de no atropellarnos. Y entonces en ese momento practicamos esas reglas de la experiencia sin necesidad de razonarlas. Si hay un incendio, entonces razonamos las reglas de la experiencia para mirar por qué lado vamos a salir, porque por el normal no lo podríamos hacer. De tal manera que yo tengo la absoluta seguridad de que nosotros podemos capturar una verdad que es defensable y lo logramos a través del método inductivo. Voy a copiar un ejemplo, se me olvidó el nombre del autor, pero él dice, mire, Pedro dice, vi que Juan mató a Antonio. Eso es lo que dice el testigo, pero yo le tengo que aplicar unas reglas de la experiencia, de la ciencia, de la técnica y de la lógica para poder decir en la sentencia, está probado que Pedro mató a Juan. De tal manera que no podemos caer en el objetivismo ingenuo, sino que nosotros tenemos que aplicarle toda la experiencia para efecto de llegar a la conclusión de que lo que nos contó el testigo corresponde a la realidad. Porque fíjese que la percepción no es simplemente los datos que nos suministran las sensaciones con respecto a los objetos, sino que también influye toda esa red de conocimientos que nosotros tenemos y que orientan las percepciones. Luego, está condicionada la percepción, condicionada por todo ese depósito que nosotros tenemos, de tal manera que percibir no es algo pasivo, sino percibir es hacer interpretaciones. No hay percepción pura porque no nos serviría, sino que tenemos que utilizar todo el depósito que tenemos. Entonces, en ese sentido es que consideramos que eso corresponde a la realidad. Muy bien, ahora le queremos dar participación al público asistente y le vamos a pedir al aspecto administrativo que nos facilite un micrófono para que la persona asistente pueda participar con una pregunta dirigida a los tres expositores o a un expositor en particular. Pregunta, por favor. Entonces, ¿está abierto? El profesor Navarrete. Sí, buenas tardes. Dos preguntitas breves. La primera, para los panelistas, ¿qué opinión le merecen frente a la discusión de la verdad el tema de la falta de ejercicio intelectual por parte de los jueces en nuestros países de la utilización del medio de prueba indiciario, donde el juez debe hacer una construcción intelectual más rigurosa para los efectos de decidir un caso? Y la segunda, frente al planteamiento de la verdad como un deber del Estado democrático, ¿qué opinión les merece a ustedes la generación del valor verdad en un país donde el órgano que hace las leyes es el mismo que debe investigar y juzgar al órgano que las interpreta y las aplica? Muy bien. Primero, antes de darle la palabra a los expositores, a propósito de la primera pregunta,
de la falta de especialidad de los juzgadores, hay un libro casualmente de Carmen Vázquez que me parece estupendo, que es de la prueba científica a la prueba pericial, y sobre todo por dos razones que, a propósito de las conclusiones de esta obra, dice la autora, al final, y sobre todo se puede percibir en algunas sentencias, los que quedan fallando son los peritos, porque el juez hace una reproducción única del informe rendido por ellos, y sobre todo del perito único designado por el tribunal. En esto pues contribuyó a la parte de la respuesta y entonces a cada uno de los expositores en el orden que lo indican. Primero creo el maestro Parra y luego Aramburu y luego Jordi. Lo que pasa es que la pregunta fue sobre la prueba indiciaria, no sobre la prueba pericial. Entonces, fíjese, la pregunta fue sobre la prueba indiciaria, ¿cierto? Entonces, fíjese bien, el indicio es un medio de prueba. El hecho base, el hecho del cual partimos, como el dedo de los niños, tiene que estar probado a través de los demás medios de prueba. Y una vez que está probado, le aplicamos una regla de la experiencia y por el método inductivo encontramos el hecho indicado. Lo que pasa es que el hecho, por favor, el hecho que nos interesa a nosotros no está representado, sino que está indicado por otro hecho. Si yo digo en el proceso de simulación, para poner uno, también en penal, pero pongámoslo en civil, en el proceso de simulación digo, está probado que el precio fue bajo, mínimo. Entonces, el hecho base es el precio bajo que se acreditará a través de la prueba pericial. Y le aplicamos una regla de la experiencia, el hombre no celebra negocios para arruinarse. Eso no se indica, fíjese, no representa que la venta fue simulada, sino que nos indica que probablemente fue simulada. De tal manera que el hecho que nos interesa para la investigación no está representado, sino está indicado. Como el dedo de los niños. El niño señala, cuando está viendo televisión, algo en el televisor y la mamá que está de espectador mira qué es lo que el niño aspira a tener. Entonces, lo que el niño aspira a tener no está representado, está indicado. Esa es la característica especial que tiene la prueba indiciaria y es un medio de prueba. Aramburu. Bien, yo me refería a la segunda de las preguntas, y es acerca de qué pasa cuando en un ordenamiento el órgano que crea las leyes juzga quién debe aplicarlas y al revés, digamos, se genera una simbiosis. Yo partiría de una constatación, y es que el modelo en general del órgano que crea las leyes, enjuiciando la conducta de alguna manera de quien debe aplicarlas, pues en cierta forma es con límites, para ser claro, el modelo original de la casación. La Asamblea Legislativa, llamando la atención del juez que dice, no, mire, la ley que usted está interpretando y aplicando no es la que nosotros creamos, usted se ha inventado otra ley, anula y casa la sentencia. Ahora, cuando ya no es acerca de la interpretación de la ley, de interpretación y aplicación, sino la conducta directamente de lo que se juzga y no respecto de la interpretación y aplicación, sino la conducta en general, pues ahí yo diría que sería mejor no hablar de la fisiología de lo que es, del órgano que debe ser, sino de una patología verdaderamente creada, casi que para que funcionalmente no produzca buenos resultados. Necesariamente hay seres humanos de por medio, hay pasiones y hay defectos, y las normas deberían servir para limitar y corregir ese tipo de posibles interacciones que a mí se me antojan nocivas, porque hay una tendencia a generar un compromiso de decir no te toco, no me tocas,
debería evitarse. Ahora, si efectivamente se produce, yo diría que ya no es un asunto de fisiología, sino de patología del sistema, que no creo que haya sido diseñado ex profeso para producir ese efecto, pero que creo que necesariamente tiende a producir una negación de la verdad, bien sea porque se evita investigarla o porque una vez investigada se le niegan los efectos que debe tener en la aplicación de las normas jurídicas, justamente para evitar romper un equilibrio que mal entendido puede ser malsano. Pero creo que sencillamente es un modelo que tiende a ser, digamos, contraepistémico. Bien, yo tengo una posición sobre la prueba indiciaria en la que les va a parecer que discrepo con el doctor Jairo Parra, pero no es cierto, no discrepo con él. Ya lo advierto antes de explicarlo, porque en apariencia sé que parece que existe esta discrepancia. Miren, la prueba indiciaria o la prueba por indicios o la prueba por sospechas o cualquiera que fuera el nombre que ha recibido a lo largo de la historia, también se le ha llamado prueba semiplena, era de hecho la clásica prueba de indicios, es una antigua terminología que tenía sentido en el sistema legal de valoración de la prueba. Era básicamente todo lo que no era prueba directa, que son las pruebas que he dicho al principio de mi intervención, o sea, las vuelvo a repetir, el juramento, los dos testigos y el documento, y que el juez hubiera visto directamente el hecho. Todo lo que no era eso era prueba indiciaria. Es decir, si una persona, por ejemplo, en lugar de tener dos testigos tenía uno, entonces tenía una prueba semiplena, tenía un indicio de que lo que estaba diciendo era cierto. Claro, usted comprenderá que en un esquema de libre valoración de la prueba no tiene sentido esa distinción, porque nos da igual tener uno que dos testigos. Tenemos que escucharles y ver quién dice la verdad. Entonces, no es de extrañar que, siendo esto así, Muñoz Sabaté dijera en su día que toda la prueba en realidad es indiciaria, porque yo creo que efectivamente es así. En un esquema de libre valoración de la prueba no tiene sentido considerar una prueba más privilegiada que otra, porque el juez la va a valorar toda por igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Sencillamente va a aplicar su razonamiento a los medios de prueba que está evaluando. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues utilizando la lógica formal a través del siguiente esquema que les va a sonar mucho. Básicamente va a tomar el resultado de la prueba, va a utilizar unas máximas de experiencia o razonamiento y va a obtener un resultado. ¿Les suena el esquema, verdad? Es el mismo esquema que el de la presunción. Muñoz Sabaté decía que toda la prueba es presunción. No lo expresaría yo de esta forma, pero creo que la idea es correcta. Lo que ocurre es que la presunción no es más que una expresión de ese esquema de lógica formal que utilizamos en cualquier medio de prueba. Por eso decía el profesor Parra en una metáfora bellísima que el niño indica a la madre lo que quiere y eso pues efectivamente indicar es indiciario. Efectivamente, igual que el testigo le indica al juez el hecho que el juez no ha visto, igual que el documento le indica al juez el hecho que el juez tampoco ha visto, y así sucesivamente, llegando incluso pues hasta la prueba pericial, en la cual esa indicación para muchos jueces, como ha dicho el doctor Zamorano, se convierte en una especie de prueba plena, cuando en realidad lo que hay que hacer es intentar criticar esa prueba teniendo en cuenta pues los escasos conocimientos que pueda tener el juez sobre el tema y aplicando, digamos, una serie de criterios de calidad. Y para acabar con su segunda pregunta, en un Estado tiene que haber división de poderes, punto. Creo que con eso se lo respondo todo. Gracias. Muy bien. Maestro Parra. Hay, por ejemplo, Marina Gascón tiene estudios muy serios sobre la prueba. Fíjese bien, no hay prueba directa e indirecta, por cuanto que toda prueba supone que el juez tiene que inferir, de tal manera que cuando nosotros decimos que hay prueba directa, pues estamos cayendo en el criterio de que si el testigo dijo O, yo simplemente lo plasmo en mi sentencia porque dijo O. No, tengo que inferir. Lo mismo que tengo que hacer con la prueba indiciaria. Inclusive el maestro Tarufo dice que, digamos, el núcleo, el contexto de la prueba está abierto.
para que nosotros utilicemos otras ciencias, como por ejemplo utilicemos lo que ahora se llama la epistemología, la lógica o en última la razonabilidad, que eso es a lo que corresponde el contenido de la prueba. De tal manera que hablar de prueba indirecta o directa, si es con el fin de indicar que en el uno no hay que razonar y en el otro sí, eso no es cierto, porque toda prueba tiene que ser razonada por el juez, en razón de que, como ya lo dijimos, no puede haber un objetivismo ingenuo, que el testigo dijo O y yo plasmo en la sentencia O no. Tengo que decir por qué considero que lo que dijo el testigo es verdad y tengo que hacer un raciocinio. Y con respecto a la prueba indiciaria tengo que hacer otro tanto. Eso. Muy bien, pregunta del público, de los asistentes. Allá atrás, por favor, el micrófono. A la dama. La joven, por favor. No, acá, ve. Por favor. Acá, por favor. Las damas. Después el caballero. Son dos damas. No se le escucha. Primero a quien va dirigida la pregunta y luego la pregunta. Muy bien, no quiero tomar el protagonismo de quienes son los que están en el debate, pero le puedo contestar de la siguiente manera. En primer lugar, siempre el juez va a fallar de acuerdo con la verdad que tiene en el proceso. Y esa verdad que el juez tiene en el proceso es la verdad que las partes, en la obligación que tienen desde el momento en que asumen el poder, a través de su apoderado judicial, tienen la obligatoriedad de llevar al proceso esa verdad, sobre la base de dos principios que siempre tienen que caracterizar a las partes: el principio de buena fe y el principio de lealtad procesal. Y eso es importantísimo. Lo segundo, cuando se construye la verdad por parte del juez que la tiene que expresar en la sentencia, tiene que explicarla, como se ha manifestado aquí por parte de los panelistas. ¿Cómo se tiene que explicar por parte del juez? El juez tiene que hacer una valoración de cada uno de los medios de prueba que se han llevado por las partes al proceso y al final expresarla a través de los juicios que el juez va a expresar, que le ha dado a cada medio probatorio de la manera como se ha demostrado cada hecho que las partes le han llevado. Por esa razón es que tanto en el proceso, en el sistema penal acusatorio ahora, está prohibido al juez la prueba de oficio, porque es obligación de las partes llevar esa construcción desde el momento en que el proceso se inicia en la igualdad de armas que se dice que tiene el proceso penal. Y en el proceso civil, las partes tienen la obligación de probar su verdad. Entonces, de esa manera, el juez construye la verdad que va a expresar en su sentencia, que es la conclusión del proceso y que es el máximo deber que el juez tiene como juzgador. Desde el punto de vista, mi respuesta, pero no quiero ser el protagonista, sino le dejo a cada uno de los expositores para que adelante su respuesta. Sí, fíjese que no soy muy experto en libros religiosos, pero se dice que la verdad os hará libre, y debe ser al contrario. La libertad es la que nos permite averiguar la verdad.
Una vez que Platón y todo lo logrado en el siglo XVIII, se ha dicho que la verdad es la demostración de que lo que se está afirmando corresponde a la realidad y deben existir libertades para efectos de manejar los distintos medios de prueba para poder lograr esa verdad. De tal manera que el apotema bíblico hay que invertirlo. La verdad os hará libre para decir al contrario. La libertad es la que nos permite capturar la verdad. Me va a permitir que le diga algo con el máximo cariño y respeto, pero creo que es una información que le va a ser interesante. Si usted consulta cualquier libro de teología general, cualquiera, le contará que la elección de los 4 evangelios fue prácticamente casual. Había muchos más. Y eligieron aquellos 4 porque les parecieron bien en aquel momento, pero podrían haber sido otros, con lo cual no lograron ni intentaban ni siquiera buscar una constancia histórica, que por otra parte no existe. No existe constancia histórica de la existencia de Jesús más allá de unas interpolaciones en una crónica de Flavio Josefo, que todo apunta a que fueron interpolaciones posteriores al escrito original. Y pese a ello existe una creencia y se respeta naturalmente esa fe. Y eso no se pone en duda. De todos modos, si le interesa la dirección esta de la compatibilidad entre fe y verdad, les recomiendo que lea sobre la materia tanto a Hans Kühn, que es un crítico muy fuerte contra la doctrina de la Iglesia, pero también al antiguo Papa, a Joseph Ratzinger. Y le digo su nombre original porque es como va a encontrar la bibliografía, que también tiene unas interesantes declaraciones sobre el tema de fe y razón. Creo que conviene que las consulte. Maximiliano. Sí, muy brevemente, yo lo que diría es posible que la verdad pueda considerarse relativa en la medida en la que es relativa a los medios con los que se cuenta para determinarla, es relativa a un contexto. Pero eso no quiere decir que sea subjetiva. Entonces yo aquí diferenciaría relativismo de subjetivismo, porque para seguir con el símil o con la metáfora que usted ha empleado, pues sí, hay cuatro relatos acerca de los mismos hechos, pero solamente ocurrieron, si es que ocurrieron, de una única manera. Entonces, digamos, la verdad serían los enunciados sobre los hechos que puedan ser determinados o calificados como verdaderos porque corresponden a la forma en la que efectivamente ocurrieron. Y en ese sentido, digamos, la dimensión argumentativa de los hechos cobra relevancia, por eso que ya se ha tocado varias veces en esta mesa, y es la motivación de los enunciados sobre los hechos como una cuestión de mayor o menor probabilidad, con mayores o menores exigencias en función de cierto tipo de procesos, pero destacando que verdad no es creencia, que verdad no es sensación subjetiva, sentimiento subjetivo, sino que verdad es una calificación a los enunciados como mayor o menormente acreditados en función de los medios de prueba disponibles. Entonces es relativa sí, pero no subjetiva. Muy bien, a la mano derecha entonces allá Murgas. Buenas tardes, distinguidos expositores. La pregunta es para los 3. Al escucharlos en la tarde de hoy, llego a la conclusión de que la verdad material no existe en los procesos. Se puede buscar, pero no estamos seguros si la encontramos, tal como lo he escuchado a ustedes. En nuestro país existe una prueba en materia penal que la he criticado toda la vida, que se produce en la oscuridad y en las tinieblas, que es la famosa fuente de entero crédito, que esa fuente es un testimonio anónimo que alguien da y que te lleva a la cárcel porque no te puedes defender de esa persona, no la conoces jamás. Entonces digo, esa prueba para mí es una prueba totalmente ilegal. Al hacer el análisis de los temas que se han planteado en la tarde de hoy,
tal como lo expresó el expositor español, no se cree, no hay certeza de que lo que dice un notario es cierto, lo que dice un testigo, uno de los testimonios, lo que dice el juez, lo que dice el fiscal. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es, como no hay mucha seguridad de lo que estamos haciendo, pudiéramos entonces caer y llegar a la conclusión de que los aparatos electrónicos como el polígrafo pudiera ser la solución de estos temas. Bueno, en ese mismo orden, Jordi, Aramburu y el profesor Parra. Bien, me ha parecido entender que hablaba usted de los testigos protegidos, ¿no? O sea, de esta fuente de entero crédito. Bien, yo lo he puesto mucho en discusión, ¿no? El valor del testigo protegido, ciertamente, pero digamos que entrando en contacto con otras realidades del mundo, en las cuales pues realmente la comparecencia de un testigo es peligrosísima, como por ejemplo ocurre en Italia. Estamos hablando de un país de la Unión Europea, país de las primeras economías del mundo, etcétera, pero realmente hay un problema de seguridad tremendo cuando se trata de la mafia, ¿no? Es cierto que si no existiera esta figura del testigo protegido no iría a declarar prácticamente nadie. Es así. Con lo cual, eso me provoca una duda, ¿no? O sea, en el sentido de decir, sí, lo magnífico para la defensa, o sea, lo óptimo para la defensa, es efectivamente conocer la identidad del testigo. Pero si hacemos que eso sea obligatorio, el testigo no va y el reo, que es absolutamente culpable, será absuelto. Ese es el tema, ¿no? Ahí hay una ponderación bastante complicada que no le sé dar una respuesta absolutamente precisa. Simplemente le digo que parto de su conclusión, con la que coincido, naturalmente. Tenemos que saber los nombres, pero en algunos casos como estos, la verdad es que se me hace difícil mantener esa postura hasta el final, toda vez que además muchas veces ni siquiera es relevante que el reo conozca el nombre del testigo, porque ni siquiera sabe quién es. Lo que va a ocurrir es que si conoce el nombre del testigo va a ir a por él después del juicio, pero no es que le aporte nada a su defensa conocer el nombre del testigo, ¿me entiende, no? Todo eso me acaba provocando muchísimas dudas y por eso tengo una postura un tanto ambivalente en esta materia. Muy bien, Maximiliano. Yo miraría el asunto de si el polígrafo es la solución a ese tipo de problemas. Diría que el problema real, digamos, el problema a resolver es la controlabilidad de la fuente de prueba que hay de por medio. Yo tengo la convicción, digamos, provisional como en las ciencias, de que la ciencia que hay detrás del polígrafo es lo que Tarufo o Susan Haack llamaría una pseudociencia. Una ciencia, digamos, no completamente compartida, no completamente respaldada por la comunidad científica, de que a través de los controles que parece dar suministrar el polígrafo, se llega a controlar, por lo menos a verificar, no la verdad de lo que está declarando el testigo, sino la sinceridad con la que lo dice, es decir, la convicción con la que el testigo cree estar narrando hechos ciertos. Y en ese sentido yo no tengo certeza, no tengo mayor claridad en si el polígrafo es un instrumento más racional que el juramento a la hora de controlar la fiabilidad del declarante. Claro, por supuesto hay problemas, que Jordi ha mencionado el caso italiano, el profesor Bernal Cuellar esta mañana hablaba del caso colombiano. Creo que son muchos los casos en los que la seguridad, la integridad personal del testigo puede estar en riesgo en caso de declarar, y los ordenamientos jurídicos, los países se quedan cortos a la hora de proteger al testigo. Ahora, si la solución es ocultar no solamente la identidad, sino incluso la declaración del testigo para decir ha sido una fuente de entero crédito, pues yo ahí creo que digamos, no es porque en sí mismo el mecanismo sea malo, sino que simplemente se ha impedido la posibilidad de controlar la credibilidad o de someter a verificación, o por lo menos el derecho de contradicción, lo que se estaría conculcando con una de estas
con una disposición de esta naturaleza. Es decir, creo que en teoría nada impide producir la práctica de una prueba testimonial, aún con una identidad protegida, siempre y cuando se permita una suerte de contradicción del medio probatorio. Si fuente de entero crédito significa que incluso se encubre o se oculta el contenido de la declaración en un ordenamiento determinado, pues yo creo que ahí además de conculcar el derecho de contradicción, pues se está impidiendo la verificabilidad y la controlabilidad del medio probatorio, que a la hora de valoración de la prueba pues tendría serios problemas desde el punto de vista, digamos, de lo que se ha llamado por algún autor la valoración holística de la prueba. Muy bien. Profesor Jairo Parra Quijano. Sí, yo creo que el polígrafo ha demostrado que no es una buena solución para este tipo de testigos. Me adhiero a lo que ha dicho el joven maestro en el sentido de que se puede hacer un interrogatorio ocultando la identidad del testigo, pero que lo narre para que se pueda ejercer el derecho de contradicción. Fíjese bien, si un testigo dice, voy a poner un ejemplo, yo vi que fulano de tal en un restaurante, les explico en qué lugar, en un restaurante de comida rápida, vi que fulano de tal entró con una maqueta de 1,5 metros y se la entregó a un señor que le contó 100 millones de pesos y yo estaba en una mesa al lado. Fíjense que esa versión, si ustedes la someten a las reglas de la experiencia, es decir, a las reglas de la sana crítica, llegarán a la conclusión de que es inverosímil, porque en un restaurante de comidas rápidas, pues no es posible que uno entre con una maqueta, mucho menos que se cuenten 150 o 100 millones y que haya una persona que haya podido retener esa experiencia. Luce inverosímil, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. De tal manera que todo testimonio hay que someterlo, y créanmelo, que todo testimonio hay que someterlo a las reglas de la experiencia, a las reglas de la sana crítica. Y si uno lo sabe hacer, no es posible que el testigo mentiroso salga avante. El testigo mentiroso sale avante cuando el funcionario no aplica bien las reglas de la lógica, de la ciencia y las reglas de la experiencia, en razón de que ya hemos dicho que la percepción está integrada no solamente por el estímulo, sino por todo el depósito, para decirlo en términos muy simples, el depósito de información que la persona tiene, sus emociones, sus experiencias, etcétera, etcétera. De manera que no podemos desacreditar ninguna prueba, no hay una prueba mejor que la otra, ni la prueba indiciaria, ni los documentos, toda prueba es buena o es mala, depende de la manera como se estudie y que se tenga claro qué es lo que tiene uno que aplicarle para llegar a la conclusión de que lo que se deduce de la prueba corresponde a la realidad, o por el contrario, lo que se deduce es que la persona mintió, que el documento es falso o que contiene declaraciones que no corresponden a la realidad. A eso no podemos renunciar, ese es un trabajo que lo tienen que hacer los hombres. Ahora, este tipo de instrumento prácticamente sustituye al juez, porque el juez no tendría nada que hacer y entonces estamos regresando no a una tarifa legal, ni siquiera a una tarifa científica, sino a la tarifa que implica imponerle ese criterio al juez de la sinceridad o cualquier otra cosa. Muy bien. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle a los 3 expositores. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. En segundo lugar, decirles que de la misma manera como en el fútbol hay esa competencia que es la competencia entre el Millonarios y el Nacional, aquí representado por los 2 expositores, y en el fútbol de allá en Europa, ¿verdad?, el equipo Barcelona y el equipo del Deportivo La Coruña. De esa misma manera,
en la tarde de hoy hemos tenido una competencia sobre un tema fundamental, sobre la verdad en el proceso mito-realidad. Yo espero que ustedes hayan podido disfrutar de este debate, de esta forma no moderna de realizar este tipo de eventos en donde no haya una verdad absoluta, sino una verdad debatida y en donde todos podamos aprender de cada uno de los expositores. Creo que ha sido una gran enseñanza de parte de los tres y nuevamente el aplauso y